La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Amén. Ok, dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 27 versículo 13, sobreviviendo las tormentas de la vida. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave. O sea, la nave se iba destruyendo por el viento huracanado. Entonces ellos usaron reforzarla. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, empezaron a tirar todo lo que llevaban. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no pareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. Bueno, tomen asiento. Gracias a Dios. No sé si usted entienda lo que es una tormenta huracanada. Usted no sé si ha pasado por tempestad. Aquí no pegan mucho, pero allá por Nueva York, por Florida, por otros lugares, han dejado muertes, han dejado destrucción. Bueno, pues aquí Pablo iba siendo custodiado por ciertos soldados a Roma con más de 200 presos que probablemente iban a morir en Roma. Quizás los iban a llevar al Coliseo para que ahí los destruyeran. Pero dice la palabra del Señor que ellos, hermanos, tomaron la nave y en el mar se enfrentaron a muchas dificultades, muchas tempestades. Yo no he estado en una tempestad de estas. Me tocó hace poco que fui a predicar a México y me tocó que venía un huracán. Y ya nos dijeron, prepárense. Y yo pues nunca había enfrentado esto. Le dije a mi esposa, prepárate porque viene un huracán. Y estábamos asustados. Y de repente empezó a pegar el viento, pero una fuerza tan grande, hermanos, que no hallábamos nosotros qué hacer. Miraba los árboles cómo se caían, las ventanas a punto de romperse. Y mi esposa corría de un lado a otro asustada. Y le dije, no te asustes, que yo estoy igual. Aquí estamos los dos. Así que estábamos ahí, pero qué tremendo, ¿verdad? Gracias a Dios que pudimos sostenernos. Pero yo entiendo, ¿verdad? Acá lo que es un huracán. Pero esta dice la Biblia que era una tormenta terrible. Era un huracán en alta mar. Todavía cuando es un huracán por fuera, pero cuando es en el mismo mar, nadie se salva cuando hay un huracán en el mar. Y mucho menos, ¿verdad? Las naves que están nadando en el mar. Ahora, hay huracanes que nosotros mismos provocamos. Hay huracanes que nos provoca la gente y hay huracanes que Dios mismo permite que vengan a nuestras vidas. Así que yo no sé en cuál de estos usted está, pero mire, no nos escapamos aquí nadie. Todos pasamos por huracanes. Estamos hablando de problemas, ¿no? Estamos hablando de dificultades, de enfermedades, de desastres en la familia. Son huracanes que vienen a nuestras vidas. Ahora, hermanos, esos huracanes, ¿cómo los vamos a enfrentar? Por eso quiero hablarle cómo enfrentar los huracanes de la vida y voy a presentarle 4 anclas para poder salir bien en medio de los huracanes. Ahora, hay tormentas, hay huracanes, o hay tormentas, hermano, de nieve, hay tormentas de aguaceros, hay tormentas de arena, hay tormentas eléctricas y hermano, por todos lados se mira eso. Entonces aquí tenemos, hermano, a través de lo que vamos a leer, muchas veces estas tormentas nos hacen querer darnos por vencidos.
Y creo que aquí hay una grande, hermanos, enseñanza para cada uno de nosotros. No podemos darnos por vencidos, porque simplemente vamos a ver la historia de este hombre llamado Pablo. ¿Qué fue lo que hizo cuando enfrentó esta tormenta? Y Dios nos dejó esto aquí escrito para darnos una enseñanza. Como le digo, hay tormentas, hermano, que van a atacar nuestra familia. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, pastor, en estas tormentas? Primeramente, quiero que usted entienda que las tormentas de la vida, hermanos, a veces son pruebas que se nos vienen. Las tormentas son tiempos de prueba. Pero usted sabe que cuando enfrenta una tormenta, las tormentas no duran para toda la vida. Aunque esta tormenta tenía como 15 días que no paraba. Pero finalmente, gracias a Dios, salieron de la tormenta. Ahora, usted sabe que cuando viene la tormenta, hermanos, después que pasa la tormenta, parece como que no pasó nada, porque si usted se levanta hasta el cielo está más clarito, sale el sol y dice, ayer esto estaba en peligro y ahora está tan tranquilo todo. Así son las tormentas. Quizás tú estás a punto de entrar a alguna tormenta. Quizás ya estás en medio de la tormenta o quizás ya estás saliendo de la tormenta en este momento. Cualquiera que sea tu posición, quiero que entienda cómo, hermanos, son las tormentas. Ahora, como le digo, las tormentas son tiempos de prueba, porque todos vamos a ser probados. Y para esto quisiera que meditáramos, ¿verdad?, en la vida de Job, que Job pasó una de estas tormentas. Y es un buen ejemplo para cada uno de nosotros. Cuando Satanás quiso aprisionar a Job, cuando Satanás llegó, porque hasta le pidió permiso a Dios para atacar a Job, porque aquí todo lo que pasa, Dios lo tiene controlado. Dios sabe lo que estás pasando, Dios sabe tus problemas, pero también te ha traído aquí para decirte que vas a salir bien, que no te preocupes. Mire, por ejemplo, Job, en el capítulo 1 de Job, que lo tiene ahí, dice la palabra del Señor que Job fue atacado por una tormenta. Fue atacado por problemas en la familia, de tal manera que dice la palabra del Señor que su esposa lo abandonó y maldijo a Dios por lo que estaba pasando. No solamente eso, dice la Biblia, que sus hijos murieron. Se le quemó la siembra, se le quemó el ganado, se murió todas sus esperanzas. Incluso quedó él, hermano, como un pordiosero, lleno de llagas, muriendo. Un hombre que de la noche a la mañana, hermano, le llegó ese huracán y lo destruyó todo y lo dejó a él en un basurero lleno de llagas ahí. Cuando él está ahí, en ese momento dice la palabra del Señor, aquí es donde yo quiero que usted aprenda qué debe hacer cuando está pasando todo esto. Porque Job pudo haber dicho, yo soy un hombre bueno. Y dice la Biblia, no solamente él lo dice, la Biblia dice que era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal, y que no había otro en toda la tierra como Job. Pero ¿le vino la tormenta o no? A todos nos vienen las tormentas. Y dice la palabra del Señor que Job, hermano, en medio de esa tormenta, no renegó contra Dios, no, hermano, le reclamó a Dios, sino que dice la palabra del Señor, cuando estaba en el colapso de su vida y en su agonía, él, hermano, se levantó, dice la Biblia, se rasuró la cabeza, puso cilicio sobre su cuerpo, dobló sus rodillas, levantó las manos. Dice entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró a tierra y adoró. No sé si me lo pone ahí. Dice la Biblia, él se postró en tierra y adoró. ¿Qué es lo que hace nosotros cuando estamos pasando por momentos difíciles? Renegamos. Pero este hombre, dice la Biblia, en su prueba, que nuestra prueba no es nada lo que estemos pasando, a lo que pasó este hombre. Imagínese la muerte de sus 7 hijos, los 7 ataúdes. Acabar con todo, acabar con su salud, acabar con sus siervos, acabar con la cosecha, acabar con su ganado y dejarlo solo la esposa, hermano. Esto era para que Job le reclamara a Dios y le dijera, Señor, si yo te he servido toda la vida y con esto me pagas. Sin embargo, dice la Biblia que, hermano, Satanás lo que estaba buscando era que renegara, que blasfemara el nombre de Dios y que hiciera lo que hacen muchos, abandonar la iglesia y decir no vale la pena. Pero este hombre, dice la palabra del Señor, que rasgó sus vestiduras,
rasuró su cabeza, hermanos, y cayó de rodillas y empezó a adorar el nombre del Señor Jesucristo, hermanos, aleluya. ¿Qué es lo que yo debo de hacer cuando estoy pasando por la tormenta? Hermano, hacer lo que hizo Job, porque después de que hizo Job todo esto, y dice la palabra del Señor que Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de mi Dios bendito. Y en todo esto Job no pecó contra Dios ni atribuyó ningún mal a Dios, sino que adoró el nombre del Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que cuando oyó Dios todo lo que éste hizo, dice la Biblia que quitó la aflicción de Job y le dio al doble todo lo que él tenía, hermanos, aleluya. Porque los momentos huracanados van a venir a nuestras vidas. El diablo quiere que salgas corriendo de la iglesia, pero en lugar de correr a la iglesia, ven al altar y cae de rodillas y no te quejes, adóralo, bendícelo. Que perdí la siembra, que perdí el carro, que perdí el trabajo, que perdí, aleluya, mi dinero, no importa, desnudo vine a este mundo y desnudo me voy a ir, aleluya. Cuando llegué a este mundo no tenía ni la ropa que traigo, hermano. ¿Por qué voy a renegar? Eso es fe, hermanos. Eso es fe. A este nivel es que Dios quiere esta iglesia. A este nivel. Cuando alguien está pasando por pruebas, se le nota a media milla. Desde que usted los mira caminando, este pobrecito viene. Le cayó el huracán arriba. Hermano, pero dice la Biblia que adoró a Dios. ¿Alguien podía adorar a Dios? Usted quizás vino con un problema grande y está diciendo: si supiera el pastor, si supieran los hermanos lo que estoy pasando. Mire, si yo lo sé, yo no voy a hacerle mucho beneficio, pero Dios es el que sabe. Y el diablo dice: sí, él te adora cuando tiene todo, pero ahorita que está pasando por ese huracán, voy a ver si te adora. Quítale lo que tiene y vas a mirar qué clase de cristianos tienes en la iglesia. Pero este Satanás, hermano, recibió el golpe más duro en la propia cara, hermano, porque Job empezó a adorar, empezó a alabar, empezó a glorificar. Pero que lo perdiste todo. Pero que no, pero yo vine desnudo y desnudo me voy. Gloria a Dios, aleluya. No voy a renegar, no voy a blasfemar, no me voy a desanimar, no me voy a apartar del Señor. Iglesia, tenemos que aprender que las tempestades solamente son pruebas que llegan a nuestra vida. Pruebas y punto. Y no hay mal que dure 100 años ni enfermo que los padezca, dice el dicho. Las pruebas vienen y van. Las pruebas, hermanos, lo inútil de los esfuerzos humanos. Si usted va a mirar esta historia, por ejemplo, ahí en el versículo 29 dice que empezaron a poner anclas, hermanos, y bajaron las anclas para poder detener, empezaron a ajustar la nave, empezaron, hermanos, los más expertos. Esto lo vamos a enfrentar, pero dice la palabra del Señor que finalmente, de todas maneras, la nave se les hizo pedazos, hermano. No pudieron contra la tempestad, no pudieron contra el huracán que se les avecinaba, porque los esfuerzos humanos son inútiles. Si no es Dios el que trabaja en medio de tu huracán, vas a estrellar. Pero cuando Dios es el que va ahí, vas a mirar cómo Pablo le da aliento, hermanos, a los hermanos. Hermano, había 200 prisioneros, hermanos. Ahí en esos 200 prisioneros, gracias a Dios que iba un hijo de Dios. Gracias a Dios que había un hombre de oración. Gracias a Dios que era un hombre de fe. Gracias a Dios que ese hombre estaba en comunión con Dios, hermano. Porque cuando estaba pegando el huracán y ya, hermanos, se había perdido toda esperanza, dice la palabra del Señor que Pablo, hermanos, en oración recibió una revelación de ángeles allí en el mismo barco, hermanos, aleluya. Y déjeme decirle una cosa, que los que amamos a Dios, dice la Biblia, que todas las cosas nos ayudan para bien. Yo no sé ni les sé explicar por qué está pasando por ese problema. Hay problemas que yo mismo no sé por qué lo estoy pasando. ¿Qué provecho le saco a este problema? ¿Por qué fue que me pasó esto? No pregunte, solamente sepa que todos los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Cuando estés pasando por una prueba fuerte, Dios tiene un plan con esa prueba. Dios, hermano, mire, a los hombres que Dios usó, primeramente los pasó por el yunque de la adversidad, por el yunque del fuego, hermanos, aleluya, para poderlos usar grandemente.
José, por ejemplo, nosotros queremos que trabajar, hermano, como José, que dice la Biblia que era el tercer hombre del reino. Aquel José, hermanos, es el que daba órdenes allá en Egipto, tuvo el favor del faraón y nos gusta todo eso, pero no nos gusta el proceso que tuvo José para llegar a ese lugar. Porque él pasó por burlas, pasó por menosprecio, pasó por cárceles, pasó por la prisión, hermano, pasó por acusaciones, hermanos, injustas, pero finalmente todo nos ayuda para bien. Finalmente por la vida de José se preservó la vida, la simiente del Mesías, hermano. Porque Dios tenía un plan en Egipto con José, pero lo pasó por lo más terrible, hermanos, aleluya. Si usted mira la vida del apóstol Pablo fue un hombre muy usado por Dios. Por eso Pablo decía, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pablo pasó por cárceles, por vituperios, por muerte, por críticas, por arrastradas, hermano. La mayor tiempo de su tiempo lo tuvo en la cárcel, pero Dios estaba formando todo un hombre. La vida de Pablo fue uno de los hombres más usados, el que escribió más libros de la palabra del Señor, pero pasó por más luchas, por más pruebas, por más huracanes, y finalmente el Señor dijo, instrumento me es útil para llevar el ministerio. Así que, iglesia, no te quejes, solamente mira que detrás de esa prueba viene una bendición, porque dice la Biblia, hermano, que breve tribulación momentánea, dijo Pablo, produce en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. Cuando dice esta breve tribulación momentánea produce, debes de darte cuenta que las tribulaciones, la lucha, las pruebas son momentáneas, son temporales. Pero Pablo dice, esto que me está pasando en mi vida va a producir en mí un excelente y eterno peso de gloria. Y yo quiero saber, hermanos, aleluya, que la iglesia se dé cuenta cuando esté pasando por estos momentos caóticos, estos momentos de tempestad, estos momentos, hermanos, de terror, hermano, que se den cuenta que esto no te va a matar, porque Dios no te salvó para que te hundieras en el barco. Dios no te trajo aquí para que terminaras mal. Vamos a salir a la otra orilla. Todo va a estar bien, pero hay que creer, hermano. Hay que decirle al diablo, mira, diablo, tú vienes a mí con espada, lanza, con ejército, pero en el nombre de Jesús te voy a combatir y no me vas a hacer desistir, porque Dios es el que abre los mares, Dios es el que calma las tempestades, Dios es el que calma las tormentas, gloria a Dios. Pero algunos no lo creen de ustedes. Los veo como que están pensando en otro mundo, hermano. Usted tiene que decir, amén, pastor, yo lo creo, porque dice la Biblia, cerca de tu boca y en tu corazón está la palabra, que si creyeres y lo confesares, todo se hará bien. Gloria a Dios, gracias a Dios. Entonces, hermano, quiero hablar de estas 4 anclas, pero ellos pusieron 4 anclas para poder manejar el barco, pero se les hizo pedazos finalmente. Pero Pablo llevaba 4 anclas. Y estas son las que usted debe de usar para permanecer en medio de las tormentas. La primera es la presencia de Dios en tu vida. En el verso 23 dice ahí, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. ¿Por qué? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y me dijo, no temas, es necesario que compadezcas ante el César, y aquí Dios te ha concebido todos los que van en la nave contigo. Entonces, la primera ancla que yo debo de usar para poder, hermanos, sostenerme en medio de la tormenta, es saber o tener seguridad de que, hermanos, acá tengo, hermano, gracias. Tener seguridad, hermano, que la presencia de Dios está contigo. Porque si tú crees que Dios te abandonó, no la vas a hacer. Aquí la tormenta se arreció, el mar se levantó, pero Dios estaba con Pablo. Amén. ¿Qué es lo que debo de hacer cuando esté haciendo esto? Lo mismo que hizo Pablo, levantar las manos y orar a Dios. Vas a sentir la presencia de Dios, porque Dios vino a consolar a Pablo en medio de la tormenta. Entonces Pablo, hermanos, en medio de aquella tormenta, mire lo que es, hermano, porque Pablo, dice la Biblia, tranquilos,
No se preocupen, que anoche estuvo el ángel de Jehová conmigo. Mientras que esos 200 presos iban asustados, espantados, hermanos, aleluya, que se iban a ahogar, porque seguramente se iban a ahogar, dijo, no se preocupen, Dios está conmigo, tranquilos. ¿Cuánto se necesita, hermanos, que en medio de ese grupo pequeño haya alguien que le crea a Dios? Que en medio, hermanos, del trabajo haya alguien como Pablo, hermano, que se conecta con Dios, que pueda dar esperanza, que pueda dar consuelo a aquellos que se están muriendo en tantos problemas. No te preocupes, Dios está aquí con nosotros, no te preocupes, todo se va a solucionar, hermano. Pablo era un consuelo, era un refrigerio para aquella nave, hermano. Y déjeme decirle una cosa, que los presos que iban eran asesinos, era gente mala, pero dice la Biblia que Dios los rescató, pero no los rescató porque ellos eran buenos, los rescató porque iba un hombre de oración, un hombre que buscaba al Señor, un hombre que se conectaba con Dios, un hombre que tenía presencia de Dios, hermanos, aleluya. Por eso es de que si en un hogar hay alguien que se conecta con Dios, Dios no va a salvar a tus hijos por buenos o por santos o por limpios, porque son malos, pero si tú permaneces, por tu permanencia, Dios va a salvar a tus hijos, hermanos, aleluya. Así como el Señor le dijo a Noé, voy a salvar a tus hijos, voy a salvar a tus nueras por la fidelidad tuya. Así como Dios sanó, hermanos, salvó a Lot y a sus 2 hijas por la fidelidad de Abraham, hermanos. Por eso os exhorto a todos vosotros que permanezcan firmes. Tenemos hijos, tenemos nueras, tenemos nietos que no son salvos, pero por tus oraciones los vas a santificar. Por tus oraciones, hermano, cuando, mire, usted va a mirar que, por ejemplo, cuando alguien le sirve al Señor, poco a poco la familia empieza a llegar. ¿Sabe qué es lo que pasa? Las oraciones. Por eso al primogénito que se salva de una familia es muy atacado, porque el diablo sabe que se le está llegando la hora. El diablo sabe que si tú sigues permaneciendo, él ya no te mira a ti, te mira a toda tu familia, mira a tus hijos, mira a tu esposa, mira a tu esposo, mira a tus nietos. Él sabe todo lo que pasa, hermanos, aleluya. Porque cuando uno se convierte a Dios, ¿qué es lo primero que haces en tus oraciones cuando te conviertes a Dios? Yo no sé si a ti te pasa, pero yo es orar por mi familia. Señor, mi padre es idólatra, mi padre es pagano, mi madre no te conoce, mis hermanos andan en el pecado, y empieza una guerra, empezamos a orar por los hijos, empiezan a orar y al ratito y el papá se convierte, la mamá se convierte, los hermanos se convierten, los nietos se convierten. Por eso es que el diablo va a pelear tu alma para sacarte de la barca, para sacarte de la iglesia. Por grande que sea el huracán, déjame decirte una cosa, estás más seguro en la casa del Señor que allá afuera, hermano, porque aquí tarde o temprano la tormenta pasa. Ya no se acaban las tormentas, hermano, y se hunden familias enteras, pero en la presencia de Dios todos tenemos esperanza de que vamos a salir adelante. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué dice en Mateo? Bueno, dice la presencia de Dios en tu vida. ¿Qué dice en Mateo 28:20? Si me lo puede poner ahí. Las promesas de Dios están bien marcadas en la Biblia. Mateo capítulo 28:20. A ver, quiero que me ayuden a leerlo todos juntos. Diciendo, no, es Mateo, no es Hechos. Mateo 28:20. Ok, ahí estamos. Enseñándoles a que guarden todas las cosas. ¿Qué estoy aquí enseñándoles? Y luego dice, que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Será que Dios miente? Porque estamos pasando por momentos de angustia. Dice, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué me pasó? La Biblia dice, todos los días Dios está contigo. En medio del huracán estaba Dios con Pablo. En medio de la prisión estaba Dios con Pablo. En medio del horno de fuego estaba Dios con Sadrach, Mesach y Abednego. En medio de la prisión estaba Dios con Daniel. En medio de la prisión de José no estaba Dios ahí con José.
Pero Jehová estaba con José y los fortalecía. La Biblia dice todos los días hasta el fin del mundo. No le hagas caso al diablo, a tu mente, a tu conciencia, porque nosotros queremos verlo actuar, pero no necesitas verlo. Lo que necesitas es creerlo. Él sabe todo, Él te dirige, Él te va capitaneando, hermano. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Y en qué les ayudaba para bien a Pablo y a todos estos? Pues mire, si usted lee el capítulo 28 del libro de los Hechos, usted va a mirar cuál era el fin que Dios tenía con Pablo. Dice la Biblia que cuando bajaron finalmente, hermanos, los nativos de aquella isla los trataron humanamente. Y de repente, hermanos, Publio, que él era el que dirigía aquella tribu, dice que su padre estaba enfermo. Y Pablo fue y oró por su padre, y dice la Biblia que el Señor sanó a su padre. Y después de esto, hermanos, vinieron todos los enfermos de la isla y todos fueron sanados, recibieron el mensaje del Señor. Finalmente, cuando ellos parten de la nave a Roma, les llenan la nave de todas provisiones. Ya no era la nave, les regalaron una nave y se la llenaron de bendición, hermano. Lo perdieron todo en el mar porque arrojaron todo lo que traían. Pero hermanos, después venían con la nave hasta, hermano, como carro de cholo, así bajita, de tanta bendición que les dieron allá. Hermano, se predicó el evangelio, mucha gente recibió sanidad, conoció al Señor Jesucristo, y el Señor le regresó una nave al doble bendecida. ¿Por qué? Porque a los que amamos a Dios, yo que tú alabo el nombre del Señor, yo que tú me olvido de andar, hermano, reclamándole al Señor, porque Dios está aquí para decirte: no te preocupes, vas a salir adelante. Dale la gloria a Dios. Gracias a Dios. Porque el Señor dijo: no te dejaré ni te desampararé. La segunda ancla, las promesas de Dios en su vida. En el verso 24 y 25, diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que van en el barco contigo. Esta era la promesa de Dios. Le dijo: mira, Pablo, no te preocupes. La tormenta no te va a hundir, no te va a matar. Tú vas a estar ante el tribunal del César y todos los que van contigo van a salir de la tormenta. Esas eran las promesas que Dios tenía. Y es la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque en Isaías 45, 6 y 7 nos dice: para que sepan desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone el sol, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Entonces Él es el que ordena a veces las tormentas, y Él es el que nos saca de las tormentas. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo está con sus discípulos orando, está con sus discípulos haciendo milagros y maravillas, y de repente está cayendo la tarde y les dice el Señor a los discípulos: váyanse a la otra orilla y espérenme allá, yo voy a llegar allá. Y dice la Biblia que se hizo noche y Jesús se fue a la montaña a orar, y cuando se hizo noche, Jesús los miró remar, los agarró una tormenta en el mar. Y dice la palabra del Señor que se hundían en esa tormenta. Y ellos probablemente pudieron decir: Señor, pero ¿por qué nos mandaste si Dios sabía que iba a haber una tormenta? Con muchas dudas, pero lo dice, ¿no? Dios lo conoce todo. Dios sabía que se iba a levantar una tormenta. Dios sabía que se iban a enfrentar. Todo lo sabía Dios, pero Dios lo planeó todo para que así fuera. ¿Tú crees que Dios ignore la tormenta que estás pasando? No. Yo no sé quién la provocó, pero quien la haya provocado, aquí está Dios. Si la provocaste tú por tu terquedad, si la provocó algún familiar, o si Dios te permitió pasar por esa tormenta. Pero dice la Biblia que cuando los miró remar desesperadamente, hermanos, allí iba el apóstol Pedro, que era uno de los mejores marineros, y echaban aquí y allá y dale para allá, y la nave se partía, hermanos, y como diciendo: ¿por qué nos mandó? No tuvo misericordia, nos mandó para que nos tragara el mar. De repente, hermano, paran todos y ven una silueta de un ser que venía caminando por las aguas. Amén. Y cuando lo miran, dice la Biblia, más se espantaron, pensaron que era un fantasma que venía caminando, porque nunca habían visto caminar un ser humano sobre las aguas. Y dice la palabra del Señor que el Señor dijo:
paz sea con vosotros, aleluya. ¿Por qué os turbáis? Dice que subió al barco y alzando la mano calmó los vientos y los mares y hubo una gran bonanza. Y después cayeron de rodillas y decían: ¿quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen, hermano? Ahora ya no conocían a un Jesús sanador, a un Salvador, a un Jesús que sacaba fuera demonios. Ahora conocían a un Jesús que calmaba las tempestades, que calmaba las furias de los mares, hermano. Dios, hermano, se va a dar a conocer en muchas áreas de nuestra vida. Él quiere que lo conozcas como tu sanador, que lo conozcas como tu salvador, que lo conozcas como tu libertador. Así que, hermano, Dios te va a sacar en medio de la tormenta. Las promesas es que el Señor iba a estar con ellos. En Hebreos 13:23 dice: mantengamos firmes con firmeza es aquel que prometió, porque firme es aquel que prometió. Dios prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él lo prometió, Él no es hombre para mentir. El diablo te quiere decir todo lo contrario, que Dios te abandonó, que ya no va a haber solución, que tires mejor, que te dejes ya, como dice la palabra del Señor ahí en el versículo 15, y siendo arrebatados la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos y nos dejamos al abandono. Entonces, hermanos, eso es lo que el diablo quiere. Dice: ya luché por mi familia, no se pudo, se abandonó. Ya abandonó el negocio, ya abandonó el trabajo, ya abandonó, hermanos, el matrimonio, ya abandonó todo porque dice: yo lo quise hacer y no pude salir de esto, no pude. Entonces se abandonan, hermanos. Y por eso usted va a mirar mucha gente, hermano, que ya no lucha, mucha gente que, hermano, quizás fue gente muy importante, hermano, que tuvo familias hermosas y ahora los mira usted pidiendo limosna por las calles. Si usted va a Las Vegas, hay un canal ahí de aguas pestilentes por abajo de Las Vegas y dicen que allá hay mucha gente, hermano, que están deprimidas, abandonadas, ricos que perdieron todo, hermanos, aleluya. Y así hay mucha gente que dicen: ya lo intenté, no sucedió nada, ya no voy a luchar, ya no, pero aquí estoy yo para decirle: sí se puede, en el nombre de Jesús. Aquellos que están allá no han podido porque están solos y el diablo les tiene un pie en la cabeza, pero si Dios está contigo, claro que se puede, hermanos, aleluya. No te abandones, levántate de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo, porque largo camino te espera, aleluya, gloria a Dios. Él ordena las tormentas y Él reprende las tormentas. Pero, hermanos, las promesas de Dios son fieles. Fieles. Estaba leyendo de uno de los que asistían a Martín Lutero en el tiempo cuando perseguían a los cristianos. Y Martín Lutero, aunque fue un monje católico, cuando dejó el catolicismo lo persiguieron para matarlo, los mismos religiosos. Y dice que estaban persiguiendo al asistente de Martín Lutero. Y mire cómo Dios provee. Dice que llegaron hermanos, los soldados a buscarlo hasta su casa y alguien le avisó un minuto antes, le dijo: córrele que los soldados están enfrente, te están buscando para matarte. Y él salió corriendo por otra puerta y se metió al pajar del vecino. Allí había un montón de rastrojo y no sé qué, y se metió ahí. Y cuando llegaron todos los soldados, dice que empezaron a tumbar las puertas, empezaron a buscar dónde estaba el hombre y no lo encontraron. Pero dijeron: pero esta es su casa, aquí va a regresar. Entonces se pusieron a hacer guardia ahí en la casa. El primer día, el segundo día, el tercer día, cuarto día, quinto día, séptimo día, noveno día. Y no apareció. Pero sabe que el hombre no podía salir del pajar, estaba ahí metido por 9 días. Pero él testifica, dice que el primer día, pues él tenía hambre, no hallaba cómo comer. Y llegó una gallina y se metió al pajar y puso su huevito ahí y se salió cacareando. Y entonces él se tomó el primer huevito. Todos los días por la mañana llegaba la gallina y ponía un huevo. Y finalmente en el 10º día él estaba esperando la gallina, ya todo flaco, hermanos, y la gallina no aparecía.
Y de repente se oyó que dijeron: se han ido los soldados, se han ido los soldados. ¿Sabe qué fue lo que hizo el Señor? Por una gallina lo sostuvo los 9 días para darle de comer. Ya salió del pajar y dijo: gloria a Dios, aleluya. Como Dios, hermanos, en su provisión, hermano, tiene cuidado hasta de lo más mínimo de nosotros, hermano. Quizás usted se ha encontrado en momentos que no tiene ni para comer ni para la renta, pero Dios manda a alguien para que le sustente, o se lo va a mandar. No se preocupe. Otro de sus contemporáneos dice que lo está persiguiendo también, lo están persiguiendo para matarlo, y dice que se subió a una montaña y iban detrás, hermanos, en la montaña, y allá, por allá entre la montaña, se halló una cueva muy angosta y se metió a la cueva rápido en ese lugar. En cuanto se metió a la cueva, dice que salió una araña diminuta y empezó a hacer una telaraña en la cueva y empezó a soltar la baba de la telaraña. Y cuando llegaron los que lo estaban buscando, quisieron entrar, hermanos, y cuando estaban entrando, dice: ¿qué acaso no estamos bien de la cabeza? ¿Quién va a entrar si esto está lleno de telarañas? Y desistieron y ya no entraron. Y el hombre estaba adentro y se dio cuenta, dijo: Dios, ¿cómo puede ser posible? Del diminuto vientre de una araña me salvaste por esta pequeña arañita, hermano. Porque Dios, hermano, es fiel. Él nunca te va a abandonar, Él nunca te va a dejar. Así que alábale, porque tienes un Dios vivo, un Dios que tiene cuidado de la viuda, del huérfano, del solo, hermano. Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar, hermanos. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Bueno, dice la palabra del Señor, hermanos, que estando en el barco, de repente empezaron a bajarse del barco algunos. En el verso 30 y 31 nos dice ahí, dice: entonces los marineros se preocuparon y empezaron a huir de la nave, y echando el esquif al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo les dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Miren, a pesar de que ya el Señor le había dicho a Pablo: todos van a ser salvos, no se preocupen, pero hay gente muy incrédula. Aunque ya Dios les había dado la promesa, no, hombre, ellos empezaron a bajarse del barco y empezaron a querer nadar. Y Pablo dijo: mira, si esto se va, nadie va a ser salvo. Porque el lugar más seguro para Pablo y ellos no era allá donde estaba el huracán, era dentro de la nave. Y una de las cosas que yo puedo entender, hermano, muchas de las veces, hermano, cuando estamos pasando por momentos difíciles de la vida, no es para correr de la iglesia, sino es para correr y te subas al barco, porque este es el lugar más seguro. Afuera no hay seguridad, hermano, afuera hay destrucción, afuera hay decepción, hermanos. Déjeme decirle que estoy cansado de ver gente que se baja del barco, hermano, cuando tiene problemas, hermano. Y Pablo dijo: nadie se va a salvar si se baja del barco. Quiero decirle una cosa, hermano, que si tú te sales de la presencia del Señor, el diablo no te va a recibir con banda, el diablo no te va a recibir con panderos. La Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él rodea la iglesia, rodea a tu familia, pero dice: pero está agarrado de Dios. Es que no puedo entrar porque ninguna arma puede prosperar contra la iglesia del Señor. Pero cuando tú te vas de la iglesia, el diablo te tiene la mejor sorpresa que tiene, hermanos. Déjeme decirle que yo he visto mucha gente, tengo más de 30 años pastoreando, y he visto en estos 30 años cuántas familias, hermano, que por un problema, por algo que sucedió, se enfriaron o lo que sea, se salen de la iglesia. Es fácil salirse de la iglesia, pero los he visto cómo, hermanos, están viviendo sus vidas, hermano. Entran a los vicios, hermano. El matrimonio se destruye, se mueren, hermano, entre los vicios. ¿Por qué? Porque allá afuera no hay nada bueno. Dígame, usted piense en gente que dejó la iglesia, vaya y los visita para que vea qué clase de vida están viviendo. Es que lo más seguro es la iglesia. Este es el lugar más seguro de todo el planeta Tierra, hermano, porque aunque esté en medio de la tempestad, si Jesucristo está en la barca, no hay problema. Gloria a Cristo Jesús, no hay problema. Mire, hermanos, cuando el Señor llamó a Moisés para que dirigiera al pueblo de Dios, dice la palabra del Señor, Moisés pensó que
que iba a ser un viaje fácil, que el Señor lo iba a llevar por jardines y todo eso. Y le dijo el Señor: vas a caminar por ese desierto. Y le dijo: Señor, yo no voy a caminar por ese desierto. Y el Señor le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te dará descanso. No importa que sea un desierto, no importa que sea un huracán, no importa que sea una cárcel, asegúrate de que mi presencia está contigo. Y si mi presencia está contigo, vas a enfrentar mares, vas a enfrentar, hermanos, porque Él sí va a enfrentar un desierto de muerte, con hambre, con tempestades, hermanos, aleluya, a altas temperaturas, con tormentas de polvo, hermanos, aleluya, con hambre, con escasez, con serpientes. Pero Moisés le dijo, el Señor le dijo Moisés a Dios: si tu presencia no va conmigo, ni me hagas salir de este lugar. Pero el Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y dígame, ¿Dios cumple sus promesas o no cumple sus promesas? ¿Por qué? Porque Dios iba con él, sustentándole, alentándole, dándole luz, dándole agua, dándole provisión, hermano, defendiéndolo de sus enemigos hasta que llegaron a la tierra prometida. Porque si Dios lo ha decretado, Él lo va a cumplir. Él me dice: Mario, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Desde el año 85 que vine a la iglesia, nunca me he separado, pero tampoco nunca se ha ido Dios de mi vida. He estado en momentos difíciles, en enfermedades, en todo, pero aquí estoy diciendo que hasta el día de hoy el Señor está conmigo. Mi presencia irá contigo. No te preocupes de los huracanes, no te preocupes de los osos, no te preocupes de los leones, no te preocupes de los gigantes, no, porque de eso se encarga el Señor. Preocúpate que yo esté en tu vida, gloria a Cristo Jesús. Preocúpate que tengas comunión conmigo, Pablo. Gracias a Dios. Esas son las anclas que usó Pablo. Y finalmente, hermanos, salvación de Dios para tu vida. Mire, como Dios es fiel, dice en el versículo 40, el último versículo de este capítulo: y los demás parte en tablas, porque se les destruyó la nave, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos, digan todos se salvaron saliendo a la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me ha dado este mensaje? Porque quizás tú estás pasando por esa tormenta. Quizás estás entrando a la tormenta. Pero quiero decirte que el mismo Dios que salvó a Pablo y a los 200 hombres que eran indignos es el mismo que está aquí. Yo no sé por cuál tormenta usted esté pasando. Yo no sé qué es lo que tú estás enfrentando, pero te voy a decir una cosa: si Dios está contigo, vas a salir al otro lado. No te preocupes, vas a salir al otro lado. Pero si Dios no está contigo, prepárate para la destrucción. Si Dios no está contigo, nadie te puede rescatar de esto. Por eso asegúrate de que, como dijo Moisés: si tu presencia no va conmigo, no doy ni un paso, dijo Moisés. Asegúrate que si la presencia de Dios no está contigo, no des un paso de aquí afuera. Llévate a Cristo en tu vida. Porque la tempestad va a azotar, el huracán se va a levantar. Y cuando esté el huracán, si tienes la fe que tenía Pablo, el Señor dice: no te preocupes, ni tus hijos ni nadie, todos van a salir adelante. Échale ganas, Pablo. No solamente a ti, a todos los que te rodean, a todos los voy a salvar. Qué bendición, hermano, qué promesa tan más grande, hermanos, aleluya. Muchas de las veces, como yo le digo, hermanos, el Señor va a salvar a nuestra familia por nuestra fe nuestra. Por eso el diablo quiere quitarte la fe, hermano. Por eso, hermano, mire, por ejemplo, si el Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, déjeme decirle que Dios no miente. Por eso el diablo quiere sacar al primero, quiere sacar al padre, a la madre, porque cuando se los lleva de la iglesia, se hundió todo el barco. Ya no hay quien ore, ya no hay quien vele, ya no hay más intercesión. Ahora están a la expectación del enemigo, en las manos del enemigo, hermanos, aleluya. Pero cuando usted está, mire, muchas de las veces hay hijos, por ejemplo, que andan mal, pero por la ayuda de ese padre. Precisamente el día de ayer estaba visitando a uno de nuestros hermanos que se alejó de la iglesia. Se alejó de la iglesia
El diablo lo hizo pedazos. Y me avisaron que estaba en agonía. Y cuando llegué a orar por él, hablé con él. Y le dije, hermano, ¿ya te reconciliaste con Dios? Dijo, ya, pastor, ya me reconcilié. Y bueno, yo no sé si va a vivir o si va a morir, pero él ya se había reconciliado con Dios. Yo sentí paz cuando salí, pero luego me acordó el Señor. ¿Sabes quién es su padre? Es un pastor. Y como su papá es un pastor, Dios dijo que iba a salvar nuestra familia. Entonces, no porque el muchacho andaba bien, no porque él estaba haciendo las cosas bien, pero por la oración de su padre lo voy a salvar. Y le dio tiempo para que se arrepintiera, y le dio tiempo para que ser redarguido, regresó al camino del Señor. Ahora si se va o se queda, gloria a Dios. Pero su padre está diciendo, la promesa de Dios se cumple, hermanos, aleluya. Padre de familia, madre de familia, no te salgas del barco, no des un paso fuera del barco, porque fuera del barco hay muerte, hay destrucción, hay huracanes, hay tempestades, hermano, los tiburones, el diablo, hermano. Aquí estamos seguros, diga, aquí estoy seguro. Aquí estamos seguros en la casa del Señor. Aquí estoy más seguro, hermanos, aleluya, que con todo el ejército de Estados Unidos. Aquí estoy más seguro que en un carro blindado. Aquí estoy más seguro que el presidente de todo un país, porque a sus ángeles mandará cerca de ti para que te protejan en todos sus caminos. No temas, hay ángeles, hay ángeles, hay ángeles alrededor de tu casa. Póngase de pie. Gracias a Dios. ¿Cómo enfrentar los huracanes de la vida? Lo mismo que hizo Pablo. Tienes que tener la presencia de Dios en tu vida. Tienes que conocer las promesas de Dios. Tienes que saber que vas a ser salvo, que vas a salir adelante. Aunque dice la Biblia que ellos perdieron toda esperanza de vida, a veces Dios nos deja caer hasta ahí. Cuando ya dicen el médico no hay esperanza, cuando dicen ya se le acabó todo, ahí es cuando Dios entra. ¿Usted cree que estos presos no le dieron gracias a Dios? Quizás esos presos, hermano, conocieron el poder de Dios por un hombre de oración, un hombre que tenía fe, un hombre que oraba. Gracias a Dios. No sé, pero yo voy a hacer un llamado acá. Si estás con Cristo y estás en medio del huracán, tranquilo, tranquilo. Que Dios acá está diciendo, todos, ni un cabello de tu cabeza perderás. Vas a salir adelante. Yo quiero que lo crea, hermano, porque yo creo que Dios no me dio este mensaje simplemente para llenar un espacio el domingo. Dios me dio este mensaje porque alguien está pasando por ese huracán y alguien está a punto de dejar las velas y de bajarse del barco. No lo hagas, no lo hagas, porque el diablo te está esperando afuera para hacerte pedazos. Déjame decirte que necesitas, en lugar de salirte de la barca, acercarte y caer de rodillas, como dijo Job, adóralo. Yo quiero saber si hay alguien que quiere decirle al Señor, yo quiero que me acompañes. Quizás no te conozco, es primera vez que yo vengo, pero no es una casualidad. Venga a este lugar. Quiero orar por usted. La tormenta no es eterna, la tormenta está pasando. El día de mañana vas a sonreír, va a salir un sol plateado, vas a ver un clima hermoso. Las nubes se van, las tempestades se van, pero es necesario que prevalezcas en medio de la tempestad, que no des un paso atrás. Pablo tenía muchas cosas por qué decir. Ya se murió toda esperanza, y todos los marineros, dice la Biblia, que perdieron su esperanza, pero allí iba uno que no perdió la esperanza. Allí iba uno que dijo, vamos a salir adelante. El diablo, dice la palabra del Señor, que después se tiraron todo y dijeron, ya no hay, ¿para qué luchamos? Hay mucha gente que el diablo dice, mejor quítate la vida, ya no luches, ya no hay esperanza, tírate un veneno, se acabó todo. Eso es lo que dice el diablo. Pero aquí está un hombre que le dice, vas a salir adelante, no te preocupes. Veniste a este lugar porque tienes alguna noción de Dios, alguna fe en Dios.
No te quedes solamente con oír el mensaje de Dios. Necesitas permitir que Jesús entre a la barca de tu vida. Pueden acercarse más para que llegue más gente que están viniendo. Acérquense más. Gloria a Dios. Jesús va en tu vida. Ya lo has aceptado. Si no, ven, ábrele tu corazón y vas a mirar que Él es el que controla los mares, controla las tormentas. Él es el que va a controlar la tormenta que estás pasando en tu familia, en tu vida, en tu matrimonio. Él va a controlar esa tormenta de enfermedades que se te ha venido. Él va a llenar ese vacío de tu corazón que el hombre no lo puede llenar. ¡Oh, gloria a Dios! Dice la Biblia que todos, que tiraron todo lo que llevaban, no perdieron nada porque se quedaron con su salvación. Cristo estaba ahí, gloria a Dios. Quiero hacer una oración por aquellos que vinieron por primera vez. Si tú vas a hacer la oración de arrepentimiento para decirle al Señor, entra a mi vida, yo quiero saber si hay alguien. Levanta tu mano ahí, solamente levanta tu mano. Quiero orar por ti. ¿Habrá alguien? Sí, gloria a Dios. Vas a hacer una oración conmigo y después tú vas a orar a tu manera. Pero quiero que digas así: gracias, Dios, por darme esta oportunidad. He navegado en este mar y me ha ido mal porque te he ignorado. Pero hoy quiero que subas a mi barca y que me ayudes a enfrentar las tormentas de la vida. Quiero que perdones todos mis pecados, que sanes todas mis dolencias, Señor. Me arrepiento de todo lo que he hecho y te recibo en mi corazón como mi Dios y mi único Salvador, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Ya Dios llegó ahí a tu vida. Levanta tus manos y dale gracias. Job dio gracias en medio del huracán. Y el Señor dijo: te regreso todo porque pasaste la prueba. Saliste adelante. El diablo quería que renegaras, que reclamaras, que le diera la espalda a Dios. En lugar de irse al mundo, Job dobló sus rodillas y cayó en el piso. Levantó sus manos y adoró, adoró, adoró. Oh, ja, ja. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.